siquiera se enteran que existe alguien que hace lo que necesitan, porque muchas veces los investigadores estamos buscando bajar recursos de CONACYT o de otras entidades gubernamentales precisamente para las becas de los estudiantes, para mantener los equipos y para mantener las instalaciones del laboratorio. Y eso cada vez está más competido y cada vez hay menos dinero. Las instalaciones, los muebles, los reactivos, los materiales salieron de capital privado. Hola becarios, ¿cómo están? Mi nombre es Aura Castañeda y el día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Vázquez Landaverde. El doctor Pedro es conocido en el CICATA, es un centro de investigación que está en Querétaro y es parte del Instituto Politécnico Nacional. Y este doctor es muy famoso, entonces se encarga de vincular empresa con el centro de investigación, por eso se le conoce. Entonces, ¿cómo está, doctor Pedro? Muy bien, Aura, ¿tú qué tal? ¿Qué dices? Muy bien, muy bien. Antes de empezar a entrar en lo que es la parte de vinculación, me gustaría que nos contara de dónde es. Bueno, mira, da la casualidad de que yo soy originario de aquí, de la ciudad de Querétaro, en donde está el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Politécnico, Unidad Querétaro, precisamente. Entonces, aquí nací y tengo entendido que toda la familia también es originaria de aquí de Querétaro. Muy bien. Y después, usted estudia la licenciatura. Ya nos vamos con lo que es la licenciatura. ¿Qué carrera estudió y en dónde la estudió, doctor? Mira, estudié química en alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Perfecto. ¿Y de ahí se siguió con la maestría? Claro, sí, mira, ahí luego, en un edificio bastante cercano a la Facultad de Química está el posgrado y es un posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Entonces, pues me llamó mucho la atención la cuestión de especializarse un poquito más en la cuestión de la química de alimentos y qué mejor oportunidad, ¿no? Sin mudarnos mucho de ciudad. Y entonces fue también en el posgrado de alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces es su alma mater, UAC, 100% UAC, ¿no? Por supuesto, así es. Muy bien. ¿Y después decide hacer el doctorado? Sí, así es. Fíjate que hubo una oportunidad bastante interesante. Conozco a un profesor de la Universidad Estatal de Oregon, el cual pues me ofrece la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora sí que lo único que había que conseguir era la beca como estudiante de doctorado. Entonces, habiendo sido becario ya de la maestría, un becario CONACYT, parecía que el trámite pudiera ser parecido, pero no, hay muchas cosas muy diferentes para ser becario en el extranjero. Entre ellas, lo más importante, pues, es hablar el idioma del país al que vas, o de preferencia, casi siempre los posgrados son enseñados en inglés. Y el segundo es pasar el examen de admisión de la universidad a la que vas, lo cual es, pues, es un poquito difícil. Entonces, bueno, sucedió que todo salió bien y me fui a estudiar el doctorado. En esta ocasión, sí, con un enfoque de alimentos, pero la especialización fue en química de sabores y fragancias. En química de sabores y fragancias. Así Cuando es. termina el doctorado, ¿había pensado en quedarse en Estados Unidos? ¿Tuvo como la idea de quedarse allá? Pues mira, yo creo que todo mundo, y más a esa edad, estoy hablando de tiernos 25 añitos, ya hace muchas primaveras de eso, básicamente pues quieres conocer, ¿no? Quieres conocer qué hay más allá de tu ciudad, de tu país. Y fue una oportunidad bastante interesante porque no solamente conocí otras formas de hacer ciencia, sino además también otras formas de vida, de cómo vivir. Y vaya que en estas universidades extranjeras se mezclan muchas nacionalidades, no solamente aprendes la cultura americana, sino también de muchas otras partes del mundo. Entonces, sí, obviamente, pues uno quiere seguir conociendo, quiere seguir viajando, etcétera. Realmente, si tú me lo preguntas, muy dentro de mí yo sentía como que
tenía que hacer algo por el país. Yo tenía que regresar, no porque me obligaran, sino porque de alguna manera sientes que si puedes llegar a ese nivel de estudios, pues tienes que darle algo al país. Finalmente, el país fue quien me envió. O sea, CONACYT finalmente es parte de nuestro país. Y yo creo que si de alguna manera quieres seguir conociendo, pero también regresar a poner tu granito de arena. Entonces termina de estudiar el posgrado allá en Oregón, regresa aquí a México. ¿Y cuál era el panorama? ¿Qué seguía? Pues mira, yo creo que como todos los becarios que terminan su posgrado, el panorama es complejo. Yo creo que nada le resulta fácil a nadie. Eh, a veces es un poquito complicado encontrar trabajo y eso sí lo quiero aclarar muy bien. Trabajo para estudiantes, para exbecarios de maestría y doctorado sí hay y mucho, pero también hay que tocar las puertas adecuadas. No todas las empresas necesitan o quieren contratar egresados de maestría o de doctorado. Probablemente no saben qué es lo que les podrían aportar, pero también creo que uno no sabe cómo venderse a estas empresas. Y a eso me refiero a que uno debe de traer mucho que ofrecer. Si uno dice tener maestría o doctorado, pues hay que demostrarlo. Pero de entrada también hay que traer muchas cosas que ofrecer, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de cosas. Es importante tener mucha actitud hacia el trabajo. Siempre he dicho que quien trabaja fuerte no le puede ir mal. Eso es un hecho. No sé si vas a ser millonario o no, pero no te puede ir mal. Entonces, el trabajo duro, el trabajo fuerte, la proactividad, la actitud hacia el trabajo, siempre se habrá valorado en todos lados. Y no importa si tienes una maestría o un doctorado, eso es mucho más importante. Entonces, bueno, pues finalmente empecé a buscar trabajo en diferentes empresas. La idea era entrar a trabajar en una empresa transnacional, ¿por qué no? Una empresa donde hubiera pues muchos retos, cuestión internacional, oportunidad de ascenso, buenos sueldos, etcétera. Entonces, todos esos sueños, obviamente, pues se ven limitados a las obligaciones que uno puede tener. Entonces, pues regresas con un flamante título del extranjero, pero nada más. Entonces, obviamente, pues ya no puedes seguir dependiendo de tus padres y tienes que buscar un trabajo. Entonces, en esa búsqueda de trabajo en alguna empresa privada, surge la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral. ¿En dónde? Pues en el centro en donde actualmente laboro, el CICATA Unidad Querétaro, del Instituto Politécnico Nacional. Ahí entonces tuve la oportunidad de hacer esta estancia. Un postdoctorado, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es otro grado. O sea, realmente no te dan un diploma o un grado más. Es como adquirir experiencia. Esas de cuenta como las prácticas profesionales, pero para doctores recién egresados. Entonces, tienes chance de por un año estar de alguna manera trabajando de la mano con otros investigadores de más experiencia y entonces ahí tú decides si continúas como investigador, si mejor te vas a otro lado, etcétera, y es para conocer y adquirir más experiencia. Entonces, este postdoctorado llevaba ya aproximadamente 10 meses, era por un total de 12 meses, pero afortunadamente el CICATA estaba estrenando un nuevo edificio en la ciudad de Querétaro, un edificio muy bonito que hasta la fecha tenemos y que obviamente estrenar este edificio, estas instalaciones más grandes, implicaba contratar a nuevo personal, entre ellos más investigadores. Estando yo ahí, bueno, pues surge la idea de, ¿por qué no? Pues vamos a meter los documentos, vamos a ver qué pasa. Y pues sucede que efectivamente hubo una aprobación y fui contratado. Entonces, en el 2007 fui contratado ya en el instituto para trabajar como investigador. Súper.
súper, y tuvo esa oportunidad. Entonces, Claro, ¿de qué depende? ¿Qué factores tiene, depende de tener esas oportunidades, no? dependen de estar preparado. Ujú. O sea, las oportunidades van a llegar, pero si no estás preparado para poder aprovecharlas, pues se van a ir. Siempre pongo un ejemplo. Sale una vacante de trabajo y dice, necesario o totalmente obligatorio tener un inglés excelente, ¿no? Y dices, chin, no, yo no sé inglés. Entonces se te va a ir esa oportunidad. Ujú. Entonces, ¿qué vas a hacer para la próxima? Pues vas a aprender inglés, ¿verdad? Para que ya no se te vayan las oportunidades que implican eso. Entonces, prepararse lo mejor posible para poder obtener una buena oportunidad. Entonces, las oportunidades pasan siempre. El chiste es, ¿estás listo? ¿Tienes lo necesario para poder aprovecharla? Entonces, muchas veces la gente dice, tuve suerte. Puede ser, el destino es interesante, nunca sabes qué va a pasar, pero realmente más bien es que estás preparado para cuando llega la oportunidad. Entonces, en ese momento, por supuesto, o sea, estaba en el momento adecuado, pero con la preparación adecuada también. Surgen las vacantes, meto mis documentos y bueno, afortunadamente resulté seleccionado para trabajar como investigador. Perfecto. ¿Cuántos años tiene en el Cicata? Fíjate que ya voy para 14 años. 14 años. Sí, así es. Actualmente se le conoce como una persona que ha logrado esa famosa vinculación. ¿Qué Mm, es? ¿Por qué queremos vincular el centro de investigación con empresas? Para la gente que no está tan metido en esta cuestión de investigación. Claro, mira, bueno, es algo interesante porque siempre se habla de una desarticulación o de un divorcio, si se le pudiera llamar así, entre la industria, entre el sector productivo y el sector académico. Llámese también el sector de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en nuestro país sí hay, por supuesto, algunos casos exitosos de vinculación, que quiere decir que la academia trabaja de la mano con la industria para lograr innovaciones, para lograr mejoras en procesos, para desarrollar nuevos productos, para mejorar los ya existentes. Eh, Hay algunos casos exitosos, pero creo que falta más. Los países desarrollados prácticamente toda la investigación trabaja vinculada con la industria, con el sector productivo o alguien que está solicitando esa investigación. Y en México, gran parte de la investigación, no digo que toda, pero gran parte de la investigación es por inspiración de los investigadores. Esto es, pues los investigadores son los expertos en algún tema, saben qué se ha hecho, qué falta por hacer, y entonces se propone un proyecto de investigación que en su mayoría es financiado por CONACYT. Entonces, el CONACYT dice, mira, tu proyecto es interesante. Obviamente, ¿quién lo dice? No CONACYT en sí, sino evaluadores pares, o sea, otros investigadores de alta experiencia, evalúan el proyecto y dicen, bueno, mira, tu proyecto parece ser bueno, tiene profundidad y además, pues probablemente tiene aplicación. Y yo creo que ahí es donde se queda todo trunco, en la aplicación. Entonces, hacemos mucha investigación muy buena, de muy alto nivel, pero después no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Pues porque nadie la pidió. Más bien se nos ocurrió a los investigadores. Nos inspiramos en base a lo que leemos, a lo que somos expertos y la sacamos y decimos, ¿cómo ven? Está padrísimo, ¿no? Qué buenos resultados. Y la industria del sector productivo se queda así como, sí, pero pues yo no necesito eso. Pues yo tampoco. Entonces, pocos son los casos en donde la industria dice, oh, wow, qué suerte, tal investigador aquí en México desarrolló esto. Y era lo que yo andaba buscando. Es muy poquito, es muy poco. Entonces, cuando esto sucede, cuando hacemos investigación, que no hay un cliente allá afuera solicitándola y sobre todo pagándola
o que va a utilizar eso pagando la utilización, pues entonces la ciencia se vuelve no sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Que CONACYT está pagando constantemente a los investigadores para hacer proyectos dentro de los cuales se publican artículos, se titulan estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura, lo cual es bueno, pero no se aplica. Entonces, el dinero invertido jamás regresa a la bolsa. Ajá. Entonces, mucha gente dice que sí regresa, pero tarda mucho, 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 y tiene que ser más rápido. Entonces, cuando un investigador está vinculado con la industria, quiere decir que platica con el sector productivo, sabe qué necesitan. Y en una de esas, le dice al sector productivo, yo lo puedo hacer. Eso que tú necesitas, yo lo puedo hacer. ¿Te interesa? Y entonces esa empresa va a decir, pues sí, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta tanto. Entonces empieza una negociación que si se llega a un acuerdo, entonces surge un convenio y se trabaja un proyecto que se llama proyecto vinculado. Entonces ese proyecto ya tiene un cliente allá afuera. Primero, que lo está pagando. Entonces, ya no es necesito el dinero de CONACYT para hacer ese proyecto, para publicar artículos y para titular estudiantes, sino que alguien privado, alguna entidad privada, lo está pagando. Y segundo, los resultados que se obtengan se van a aplicar inmediatamente. Es una necesidad inmediata. Entonces, si te fijas, la vinculación es necesaria porque es todo un círculo virtuoso. Dejamos de consumir en demasía el dinero federal, el dinero de CONACYT, más bien metemos dinero privado para hacer la investigación y además esa investigación va a producir inmediatamente en cuanto el cliente reciba los resultados. Entonces, eso, si tú te fijas, pues le quita esa carga tan fuerte que tiene el gobierno de financiar no solamente los proyectos, sino los centros de investigación en su totalidad. Hay algunos centros de investigación que han logrado cierto nivel de sustentabilidad, un 20, un 30, algunos hasta un 40% de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que del total de sus gastos en ese centro de investigación, el 40% proviene de algo que no es gobierno, o sea, de vinculación con el sector productivo. Entonces, esa es, digamos, la idea básica que engloba la importancia de por qué tenemos que vincular. Ahora, por supuesto, un investigador tiene libertad de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes hacer un proyecto, aprender algunas cosas, entregar los resultados a la empresa que normalmente son totalmente secretos, y sin embargo hay una parte, la parte de desarrollo del investigador y del centro de investigación, que no le pertenece a la empresa. Y que esa se puede utilizar, esa experiencia se puede usar para hacer algunas otras cosas. Ahora sí, una inspiración del investigador, pero basada en necesidades reales de la industria, ¿te das cuenta? O sea, un investigador puede adelantarse a que le pidan algo porque ve que es necesario. Y entonces implementa algo, compra equipo, cosas, desarrolla capital humano para atender necesidades que al estar en contacto con la industria, el sector productivo, sabe que van a ser necesarios. Si no estamos en contacto o en vinculación con el sector productivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tipo de proyectos vamos a hacer? ¿Qué trabajo vamos a hacer? Y no solo eso, ¿cómo vamos a formar a los estudiantes? Porque finalmente los estudiantes cuando se titulan requieren un trabajo, van a salir a buscar un trabajo. Pero si la industria les dice, oye, ¿sabes qué? Pues qué padre, se ve que sacaste mención honorífica y todo eso, pero a mí no me sirve que hayas publicado 5 artículos. ¿Qué experiencia tienes industrial? ¿Qué innovaciones has hecho?
sabes, por ejemplo, llevar a cabo un proyecto de principio a fin con ciertos tiempos límites, con varias cosas, qué idiomas hablas, etcétera. Entonces, tenemos que estar atentos para formar a los estudiantes o a los egresados que necesita el sector productivo. Entonces, si no estamos en vinculación, no vamos a tener la idea, no vamos a tener esa inspiración para saber qué es lo que hay que hacer y cómo formar a nuestros estudiantes. Ok. Entonces, finalmente aquí vemos que normalmente seguimos un camino, ¿no? Que no necesariamente es el de la vinculación, sino es lo que pide. CONACYT pues pide artículos, pide pues requisitos que no necesariamente hablan de vinculación. En cuanto a esto, ¿cómo usted empieza o le nace el amor por empezar a vincularse? O sea, ¿qué pasó en usted que dijo, voy a empezar a hacer vinculación con empresas? Sí, bueno, mira, la cuestión de escribir artículos, dar clases, me encanta a mí dar clases, es algo increíble. Extraño mucho dar clases de manera presencial. Para mí, dar clases es así como un show que preparas. O Ujú. sea, un maestro prepara un show de 1 hora o de 2 horas, en donde tiene que planear qué va a decir, el flujo de la presentación, uno que otro chiste, etcétera. Es también actuación. Todo encaminado a que los estudiantes aprendan. Entonces, dar clases es increíble. Escribir artículos es durísimo, es muy difícil, es muy difícil. Las revisiones internacionales cada vez son más difíciles, son más duras y publicar no es fácil. Sin embargo, aparte de eso, pues había algo más. Yo siempre sentía que había algo más que faltaba. En la licenciatura hice una tesis precisamente en el posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y empecé a saber cómo se mueve la investigación aquí en México. Obviamente empecé a admirar a los profesores, a los doctores, doctoras que estaban en ese posgrado. Sin embargo, algo me llamaba la atención y era que faltaba el toque de vinculación. Si bien todos los proyectos los concebimos como este proyecto va a salvar al mundo, este proyecto es importantísimo, me lo deberían de financiar, realmente no es así. No todos los proyectos son tan necesarios. Entonces sentía que hacía falta algo. De hecho, el doctorado no era una meta en mi vida, jamás lo fue. Mi meta era entrar a una empresa al área de desarrollo de nuevos productos o investigación y desarrollo y ahí trabajar por siempre. O sea, ver las innovaciones, lo último que se iba a sacar en el mercado, cómo se formulaban los productos, etcétera. Entonces, me di cuenta que faltaba eso, faltaba la cuestión de vinculación. Cuando me ofrecen la oportunidad de hacer el doctorado, obviamente lo primero que me vino a la mente fue viajar, qué padre. Y como todo joven dices, vámonos. O sea, quiero conocer el mundo, quiero aventura, vamos a ver. Pero ahí me doy cuenta de que efectivamente en los países del primer mundo la investigación se hace totalmente vinculada con alguien que la necesita allá afuera. Y la mayoría de esa investigación es pagada por el sector privado o asociaciones privadas. Entonces dije, ah, caray, sí es posible. ¿Por qué en México no lo hacemos, no? Entonces la idea de regresar acá a México era precisamente demostrar que la investigación sustentable y vinculada es posible, que es posible, por supuesto, cubrir los requisitos de CONACYT, de publicar artículos, de titular estudiantes, pero al mismo tiempo que todo eso tenga una conexión muy estrecha con la industria, de tal manera que lo que haces le sirva a alguien allá afuera. Entonces, cuando me ofrecen el trabajo en Cicata, mucha gente me pregunta, oiga, Doc, si usted quería trabajar en una empresa, ¿por qué trabajó en Cicata, no? A mí me gustó porque la filosofía de los cicatas, que actualmente hay 4 en México, es precisamente hacer trabajo vinculado.
La persona que fundó los ICATAS tenía esa visión. Imagínate una visión de hace 25, ya casi 30 años, muy adelantado a su época. Esta persona que funda los ICATAS dice, necesitamos un lugar donde la investigación sea 100% vinculada. Que alguien encargue algo, lo pague y que ahí se desarrolle la investigación para un cliente específico. Y dije, wow, este es el lugar donde debo de estar. Porque actualmente no trabajo para una empresa, trabajamos para más de 100. Trabajo para más de 100 empresas, conozco más de 100 procesos diferentes, productos diferentes, formas de hacer las cosas diferentes. Entonces esa espinita, ese gusanito que traía desde siempre de trabajar en una área de investigación y desarrollo, pero privada de las empresas, realmente se cumplió. Si te fijas, el sueño se cumple, pero desde una trinchera diferente, desde una trinchera académica, pero de un lugar fantástico como el CICATA, en donde no solo se permite, sino se promueve la vinculación con la industria. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que pues es el lugar para trabajar, por eso metí mi documentación, para ver si ahí podía lograr ese sueño, demostrar que la investigación sustentable sí puede ser. Y hablando de esa vinculación, cuéntenos sobre su primera experiencia. ¿Cómo empezó? Bueno, mira, fue muy interesante otra vez, suerte o estar preparado, no, ahora una mezcla de todo, una vez más, ¿no? Pero yo creo que el chiste es animarse, aventarse. Cuando recién llego a Cicata y todavía estaba recién contratado en el 2007, un profesor de el Sinvestab, Unidad Querétaro, me invita a la ceremonia de premiación del premio Coca-Cola de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Entonces, por supuesto que le digo, vamos, porque es una comida muy, muy buena y un brindis y en un lugar muy, muy, muy rimbombante en la Ciudad de México. Y pues es muy padre, ¿no? La ceremonia. Además de que yo decía, híjole, algún día, ojalá y yo gane ese premio. Entonces, bueno, por supuesto que acepté la invitación y ya de regreso me dio un ride en su auto el director de ese entonces del Sinvestar Unidad Querétaro. Y platicando, pues imagínate, 3 horas platicando, pues ahí salió todo, a qué me dedicaba, etcétera. Y él me dijo, oye, tengo unos amigos que se dedican a tostar café, pero ellos tienen necesidad de un proyecto de investigación. ¿Quieres que te los contacte? Y le dije, pero por supuesto, o sea, vamos a platicar con ellos. Entonces, estas personas tenían su tostadora en Santa Rosa Jáuregui, aquí en la ciudad de Querétaro. Y entonces, efectivamente, habían desarrollado un proceso que quitaba la acidez del café, o quita la acidez del café. Pero querían saber si este proceso no afectaba el sabor del café. Esto es, que no bajara la intensidad de sabor o que supiera feo o cosas así. Y me dijeron, ¿cómo ves? ¿Puedes hacerlo? Y les dije, claro que sí. Obviamente, en ese entonces casi no teníamos equipamiento en Cicata, estaba recién estrenado el edificio. Pero teníamos por ahí un cromatógrafo de gases, pero para identificar compuestos tuvimos que rentar, imagínate, pagar corridas de cromatografía con espectrometría de masas en otro lugar, de tal manera que, para no hacerte el cuento largo, me quedé corto en la cotización. La cotización fue cerca de 50,000 pesos y en realidad el proyecto salió como en 80,000. Ups. ¿De dónde salieron los 30,000 pesos restantes? Pues de mi bolsa. ¿Por qué? Porque era la primera oportunidad y no podía fallar. Yo sabía que lograr ese primer proyecto muy pequeñito, porque 50,000 pesos es muy poquito para un proyecto de investigación, era básico, era la punta de lanza que podía lograr la credibilidad de lo que yo quería lograr. Entonces dije, ni modo, ahí va. Y pues ahí va del sueldo los otros 30,000 de ahorritos que por ahí tenía. Dolió fuerte.
Y sin embargo, cuando estas personas reciben los resultados y están muy contentos por estos resultados, y eso les da mucho beneficio en su empresa para promover el café, etcétera, pues la felicidad fue excelente, ¿no? Es una satisfacción que definitivamente es lo que te hace continuar. Entonces, en ese momento, el director de el Cicata, Unidad Querétaro, en donde actualmente trabajo, me pregunta, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste primero para contactar a un cliente? Segundo, para pactar el pago. Tercero, te pagaron. Y cuarto, terminaste los resultados bien y a satisfacción de ellos. ¿Cómo le hiciste? Y le dije, pues, haciéndolo. O sea, estaba la oportunidad y dije, sí, vamos a platicar. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Te faltaba equipo? Sí, pero pues había que ver dónde en todo Querétaro se conseguía lo que necesitábamos. De tal manera que quedó pues muy contento, muy, muy contento el director de Cicata y dijo, wow, o sea, qué buen ejemplo, ojalá y puedas continuar así.